Eh, Nuevamente nos volvemos a ver aquí en esta aula virtual de Administración de Empresas Publicitarias. Esta vez vamos a hablar un poco de la unidad 2, que es denominada la empresa. Concepto e importancia de las empresas, clasificaciones, funciones y la empresa como sistema. Un concepto de empresa podría ser que es una organización que transforma recursos e insumos en productos. La civilización, la raza humana, a medida que ha avanzado, pues ha tratado de organizarse, ha tratado de dividir tareas, dividir el trabajo, crear maneras de cómo resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. A lo largo de la historia, a medida que han sucedido toda una serie de cosas, bueno, el hombre ha dividido el trabajo, ha creado actividades y se ha organizado y coordinado de una manera tal que, bueno, ha nacido la figura de la empresa. Ha nacido para quedarse porque, entre otras cosas, pues contribuye a eso, pues a crear productos que sirven pues para satisfacer las necesidades del hombre. Fíjense, como lo estábamos diciendo, pues esta es una de las razones de por qué las empresas son tan importantes. Las empresas existen para transformar recursos en productos que la gente quiere y necesita. Las empresas son generadoras de la mayoría de fuentes de empleo en el planeta, generalmente pues fuentes de trabajo lícito, digno y que ayudan a solucionar problemas y a satisfacer necesidades. Y las empresas, digamos en conclusión, constituyen un eslabón importante para el funcionamiento de cualquier sociedad. Las sociedades hoy en día son lo que son gracias en gran medida al esfuerzo que ha hecho el hombre por organizarse y organizarse en empresas. Pues, muchas organizaciones hoy en día podrían estar catalogadas, estarían enmarcadas en lo que es el concepto de empresa. Entonces, hay muchas razones más por las que las empresas son importantes, pero bueno, considere que estas son, digamos, como las más notables. Fíjense, existen muchas clasificaciones de las empresas, pero vamos a citar acá algunas, las más comunes. Tenemos acá un criterio de clasificación que es según el sector económico. Se clasifican en sector primario, secundario, terciario y cuaternario. El sector primario vendrían siendo aquellas empresas que se dedican a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Ellas extraen casi en bruto de la naturaleza los recursos que posteriormente serán transformados y convertidos en productos. El sector secundario es precisamente ese tipo de empresas que una vez que reciben los productos de la naturaleza o productos que ya vienen, digamos, con cierto grado de procesamiento, ellos terminan de hacerle un proceso de manufacturación, terminan transformándolos, terminan mezclándolos, terminan haciéndole una serie de procesos y esos insumos se convierten en productos terminados, que generalmente van al mercado y son adquiridos pues, para satisfacer las necesidades de consumo. Tenemos también el sector terciario, que es ese sector donde están los servicios, donde se satisfacen necesidades de otra índole, de índole intangible, donde una serie de personas realizan una serie de actividades donde no necesariamente hay un insumo como tal, pero sí satisfacen necesidades y solucionan problemas humanos. Y existe un sector cuaternario, que es un sector de servicios, pero es muy específico, es más que todo para investigación, más que todo para diseñar productos que no existen, productos específicos para usos muy, muy específicos. Entonces, bueno, este es uno de los criterios de clasificación. Tenemos otro criterio de clasificación que es según el régimen jurídico. Dentro de este criterio tenemos entonces las sociedades anónimas y compañías anónimas. Inclusive las sociedades de responsabilidad de ellas tres se les suelen llamar sociedades de capital. Tanto sociedades anónimas como compañías anónimas e incluso las sociedades de responsabilidad limitada, en ellas cada socio responde solamente por el dinero o bienes que ha aportado a la sociedad o que se ha comprometido en aportar, a poner para la empresa, digamos. Pero responde
hasta ahí, pues simplemente no responde con sus bienes, con su totalidad de sus bienes, cuando la empresa, pues, digamos, se encuentre, digamos, insolvente, pues. Este tipo de sociedades, en este tipo de sociedades, generalmente los socios adquieren acciones, que son títulos que confieren a los propietarios la cualidad de socios accionistas. Y eso les permite a ellos participar, según su porcentaje de participación, les permite participar en las decisiones y obligaciones de la empresa. Esto inclusive se ve en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuál sería la diferencia entre las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades y compañías anónimas? Se preguntarán ustedes. Bueno, que las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen con un capital que no supera cierto monto. O sea, tienen, digamos, ese freno, esa limitación que ellas se constituyen, pero con un monto que no supera ciertos límites. Por otro lado, tenemos a las comanditas. Las comanditas también son sociedades donde existen dos tipos de socios. Los socios solidarios, que responden de manera ilimitada y solidaria ante las obligaciones sociales. Y hay otro tipo de socios que son los llamados comanditarios, que responden de manera limitada por la suma o el porcentaje que ellos hayan aportado a la sociedad. Ellos responden ante las obligaciones sociales solamente hasta lo que ellos han aportado. Entonces, fíjense lo interesante de esto, ¿verdad? Tenemos otra asociación, otro tipo de asociaciones, que son las cooperativas, que son sociedades que están conformadas por productores o por vendedores o por consumidores con el fin de producir o de comprar o de vender de un modo que les resulte ventajoso para todos. Entonces, como su mismo nombre lo dice, cooperan entre sí para lograr un fin ventajoso para todos. Las firmas unipersonales son de un tipo de empresa donde hay un solo propietario, y este solo propietario responde con todo lo que él tenga ante las obligaciones sociales que contraiga la empresa. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto. Hay otros tipos de asociaciones, no las vamos a mencionar acá, pero que de alguna manera pues, están regidas por un régimen jurídico y pues pueden inclusive encajan dentro del concepto que tenemos aquí, que vimos anteriormente sobre empresas. Bueno, continuamos con otro tipo de criterio para clasificar las empresas, que es según su actividad. Tenemos entonces dentro de este criterio las empresas industriales. Bajo este criterio, las empresas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la minería, y además las que se dedican a la manufactura y a la fabricación de artículos, todas ellas están englobadas bajo este criterio, bajo digamos, renglón. Existen otro tipo de empresas según su actividad, que son las empresas comerciales. Ellas son empresas que una vez que tienen los productos terminados, entonces se dedican a venderlos, a revenderlos, a distribuirlos, y entonces hacen esa labor de comercialización. Entonces estas empresas generalmente son subclasificadas en empresas mayoristas, minoristas, detallistas, dependiendo del volumen de cantidad que estén dispuestos a vender, ¿verdad? O a distribuir. Hay otra clasificación, hay otro renglón dentro de la categoría de actividad, que son las empresas de servicio, que esas son esas empresas que prestan un servicio, un capital humano o un personal presta toda una serie de actividades, conocimientos, etcétera, para solucionar un problema. Y también prestan el producto que sale de ahí es un producto intangible, es la solución de un problema. Entonces ahí podríamos, por ejemplo, mencionar a los médicos, las clínicas, los veterinarios, los odontólogos, etcétera, ¿verdad? Posteriormente tenemos aquí otra clasificación que es muy común, que es según el número de empleados o el número de trabajadores. Ahí podríamos señalar a las microempresas, que son empresas entre 1 a 9 trabajadores, las pequeñas empresas, que son entre 10 a 49 trabajadores,
las empresas medianas que van de 50 a 249 trabajadores y las grandes empresas que superan los 250 trabajadores. 250 trabajadores en adelante se considera una gran empresa. Entonces también ese es otro criterio para clasificar empresas. Tenemos también otro tipo de criterio que es según el origen del capital. Entonces bajo este criterio, bajo este enfoque tenemos a las empresas públicas, que son aquellas que el origen del capital proviene del Estado, del gobierno mismo. Vienen las empresas privadas, que son aquellas que el origen del capital es de origen privado, de personas jurídicas o naturales, que de su pecunio pues han creado esas empresas. Las empresas mixtas, que tienen una capital tanto privado como público, y las empresas de autogestión, que son aquellas empresas cuyo capital proviene de los mismos trabajadores que han hecho aportes a la empresa y bueno, ellos son copropietarios también, digamos. Otra clasificación también que se suele observar es según su cuota en el mercado. Entonces, según la cuota en el mercado, existen las empresas líderes, que son líderes porque ya tienen un prestigio, son altamente conocidas por la sociedad, son innovadoras, son las que lanzan productos nunca vistos, digamos, o están a la puntera de lo que es los precios, las promociones, la publicidad. Existen las empresas seguidoras que les siguen de cerca, son como empresas competidoras, pero todavía no le llegan al líder, pues. Pero entonces están pendientes de lo que las promociones que lanza la empresa líder, está pendiente de los precios de los productos de la empresa líder, de las promociones, todas esas cosas. Existe la empresa aspirante, que es esa empresa que quiere incursionar en el mercado, que quiere hacerse un lugar en el mercado, es digamos como una empresa más joven, pues, más noble en ese sentido. Y existe aquella empresa especialista, que es aquella empresa que se dirige a hacer ciertos productos muy específicos. No cae dentro de la empresa líder, pero tampoco es una empresa que es una empresa rentable, pero que se dedica a elaborar, a hacer cosas muy particulares y entonces tiene un lugar muy particular dentro del mercado. Fíjense, ahora esas son digamos, las clasificaciones más vistas, pues, de las empresas. Hay otro tipo de clasificaciones según su digamos, según su amplitud geográfica, según otro tipo de parámetros, pero estos son los más comunes. Fíjense, tenemos entonces las funciones de cualquier empresa. Una de las más comunes que mencionamos y siempre la escuchamos mucho es la función de producción. Producción es precisamente esa área de la empresa que se encarga a transformar la materia prima, los insumos, los van transformando, van procesando eso de alguna manera y va saliendo un producto terminado, ¿verdad? Antes de pasar por esa producción, muchas empresas tienen un área llamada mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? No parece que fuera tan importante, pero sí lo es, muy importante, porque es aquella área que te va a investigar sobre las necesidades que tienen los consumidores, sobre los productos que aspiran los consumidores que existan en el mercado. Esta área se dedica a hacer esa investigación, a investigar los cambios que se están dando, los patrones de consumo, en los gustos y preferencias de los consumidores, y con ello ellos van diseñando o van haciendo una especie de propuestas de productos que pudieran salir al mercado, productos que deberían dejar de salir del mercado, productos que se deberían producir en menor volumen, porque ellos están observando todo esos cambios de conductas que se están dando. Entonces ellos en condiciones normales trabajan muy de la mano con producción, porque producción es el que puede entonces tomar la decisión a partir de las conclusiones que mercadotecnia haga de bajar la producción de un producto o simplemente desincorporarlo de sus líneas de producción o rediseñarlo o hacerlo menos costoso. Entonces todo ese tipo de decisiones de producción van muy de la mano con la información que tenga mercadotecnia. Finanzas, también en una empresa las finanzas son muy importantes.
cómo procura, cómo maneja la empresa todos los ingresos, todos los activos, los pasivos, el capital que se maneja allí. Finanzas se suele ocupar de garantizar la transparencia en el uso de los recursos financieros, el que se encarga pues de manejar las deudas que tiene la empresa, en manejarse con los agentes financieros, crediticios. Entonces esa área generalmente ese tipo de tareas las hace finanzas, ¿verdad? Tenemos también los recursos humanos. Recursos humanos, las personas son los elementos más importantes dentro de una empresa, sean pocos o sean muchos. Entonces, generalmente en muchas empresas también existe un área de recursos humanos que se dedica a seleccionar personal, a reclutarlo, a capacitarlo, a hacerle evaluaciones de cómo se está desenvolviendo, cómo se está desempeñando, la motivación. Entonces, muchas de esas tareas son muy dadas dentro del área de recursos humanos. También en algunas empresas es muy importante esa área, ¿verdad? Y tenemos la de organización y sistemas. En algunas empresas está como un departamento asesor, pues, pero también a muchas empresas pues no le dan tanto esa importancia, pero sí tiene mucha importancia porque esta área es la que te va a organizar y a crear un método para saber las responsabilidades de cada quien, quién es tu jefe, quiénes son tus subalternos, cuáles son tus tareas, cuáles son las tareas de tus subalternos, las responsabilidades de cada departamento, hasta dónde llegan, hasta dónde alcanzan. Entonces todo este tipo de cosas suele encargarse la área de organización y sistemas. Entonces, bueno, en líneas generales, en toda empresa siempre, de alguna manera, en mayor o menor medida, se ven este tipo de áreas. Para cerrar, ya vamos culminando, vamos entonces a hablar un poquito de la empresa como sistema. Fíjense, hay ciertas corrientes dentro del pensamiento administrativo que ven a la empresa como un sistema que adentro de ella hay ciertos procesamientos, ciertas interrelaciones, ciertas interacciones a partir de una serie de estímulos que hay en el entorno y lanza al exterior una serie de resultados, digamos, una serie de productos, pues. Entonces, aquí como vemos acá en la lámina, esos elementos generalmente están dentro de un exterior o están en el exterior de la empresa como un círculo, digamos. Esos elementos muchas veces la empresa los toma, por ejemplo recursos, los somete a un procesamiento, los interactúan, se hacen una serie de interrelaciones, se someten a una serie de procesamientos y generan un producto que generalmente es uno de los objetivos de las empresas, generar un producto, generar un artículo, cumplir con una meta de producción. Entonces se podría decir que se entran cosas al sistema, se generan una serie de cambios y sale al exterior un resultado, una respuesta. Entonces, dentro de este mismo sistema llamado empresa hay otros sistemas más pequeños, como mencionamos ahorita, pues mercadotecnia, producción, recursos humanos, etcétera, que entre ellos interactúan de cierta manera y generan una respuesta al entorno. Y a su vez, la empresa como tal se interactúa con un medio ambiente circundante que a su vez puede ser un sistema y a su vez ese sistema puede estar dentro de otro sistema más grande. Entonces es un enfoque bien interesante que nos ayuda a poner en perspectiva muchas cosas y al empresario lo ayuda a poner en perspectiva muchas cosas y a valorar muchas cosas. Bueno, ya para finalizar este pequeño foro, los invitamos entonces a realizar las siguientes actividades, que es leer y estudiar la guía sobre la unidad 2 de empresa, que ya está en nuestra aula virtual, prepararse para el foro virtual Preocupación Ética, Ecológica y Social de la Empresa, que es la próxima semana, y los invito a profundizar investigando más sobre estos contenidos en la bibliografía sugerida en el programa. No me queda más que entonces darles las gracias por su atención y será hasta la próxima.